¿Qué tal estamos? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Digo que hablar de Treviño siempre es un punto siempre de debate. Es un punto de debate. Aquí lo hemos debatido varias veces. Bueno, varias veces no, creo que una vez hemos debatido sobre ello. Y fue el día que vosotros aprobasteis, el 17 de octubre, que aprobasteis por mayoría en el pleno del Ayuntamiento. Bueno, pues evidentemente denunciar absolutamente todo aquel menoscabo que haya sobre los servicios que se le prestan a la Diputación de Burgos a Treviño. ¿En qué situación nos encontráis ahora mismo? Pues realmente, claro, la denuncia fue pues poner blanco sobre negro sobre la situación administrativa de problema. Y es que realmente el problema de Treviño no es un capricho, diríamos, que ha surgido entre, vamos a decir, cuatro iluminados que de momento no. Realmente la base del problema de Treviño está fundamentada en la prestación de servicios. Y es poner el dedo realmente en la raíz de donde está el problema. El otro día lo que hicimos realmente fue eso, es decir, bueno, el problema de Treviño es administrativo y de prestación de servicios, ¿no? Y entonces lo extraño es lo contrario, es decir, que hay un problema y que no se denuncie y que no se plantee. Entonces, realmente la dinámica que se pone con esto es decir, la realidad del problema es administrativo, es de prestación de servicios, se están vulnerando estos derechos a la población de Treviño, entonces lo lógico es que se preste atención y que se denuncien. El hecho de que a lo mejor en estos momentos, después de tantos años y una inercia de no denuncia o de no prestación a la raíz del problema, no quiere decir que los problemas no existen. Ahí ha estado siempre. Lo que pasa es que dábamos por hecho la dinámica, pues es que claro, no se cansa, Burgos, el tiempo, sí. Y luego depende de quién gobierne, ahora vamos a hablar. También. Porque ha habido gente que ha querido, en este caso, Inmaculada Ranedo, no tiene ningún interés, nunca ha tenido ningún interés, y bueno, pues bajamos pasar el tiempo, y bueno, ya se irán cansando, que es lo que querían conseguir, y gracias a Dios aparecisteis un grupo de vecinos, y junto con Bildu pues conseguisteis hacer una moción de censura y haceros con el poder en diciembre del 2012, ¿puede ser? Sí. Y desde entonces estáis batallando. Entonces, bueno, se creó una situación de bloqueo en el ayuntamiento porque, aunque la mayoría la mantenía el PP, eran 3 concejales de 9. Ha habido una dispersión. Hubo una dispersión de voto grande en el Ayuntamiento de Treviño, fruto también además de un poco del hartazgo de la gente y del bloqueo que estábamos sufriendo. Surgieron un montón de candidaturas, entonces, como digo, de esa dispersión surgió la mayoría del PP, pero, como digo, 3 de 9. Llegó un momento en que Increíble, fue incapaz, evidentemente, de llegar a ningún acuerdo con nadie, y se planteó la moción de censura. Se abrió un antes y un después en el funcionamiento y en el enfoque de la situación administrativa de Treviño, y evidentemente no les gustó para nada, pero realmente se pudo empezar a trabajar en la raíz y empezar a trabajar en los fundamentos del problema de Treviño. Y bueno, la dinámica del Partido Popular y en particular de Inmaculada Ranedo es negar la evidencia, y esa ha sido un poco la táctica también que ha seguido la Junta de Castilla y León con respecto a Treviño, es negar la evidencia, todo está bien, aquí no pasa nada, y la verdad es que a partir de que entramos en el Ayuntamiento, pues volvió el movimiento a decir, bueno, de que no está pasando nada, aquí se están vulnerando muchos derechos, como llevamos muchísimos años, y vamos a coger cartas en el asunto y vamos a ponerlo en situación de solución, por lo menos. Hombre, no pasa nada, sí pasa, de hecho, digamos, el momento más trágico probablemente sea el de esa niña, ¿no? El de Anne, ¿no? Probablemente sea uno de los momentos más duros, probablemente, y bueno, aquí se ha dicho de todo, ¿no? Los de 112 han dicho una cosa, el gobierno se ha dicho otra o la misma.
El caso es que se han dicho muchas cosas, pero ahí, bueno, luego se dice que probablemente no se hubiese podido hacer nada por la niña, con temporalidad, pero bueno, se pudiese o no, estamos hablando de los servicios, que es a lo que, bueno, es una parte más, y esto probablemente haya sido, digamos, una llama que ha encendido un espacio en el que está claro que efectivamente aquí están pasando cosas, ¿no? Sí. Es esto. Vosotros solicitáis un informe jurídico, que además aquí Inmaculada Ranedo os lo echa en cara, dice que para qué os gastéis 17.000 euros en un informe jurídico que ya tenemos muchos más, pero que ella, si los tiene encima de la mesa, no sé qué ha hecho con ellos, pero ella desde luego no ha hecho caso, y si ha gastado dinero para tener informes jurídicos, para tenerlos encima de la mesa, guardarlos, pues hombre, que lo explique cómo lo ha hecho. Vosotros habéis hecho un informe jurídico, ¿cuál es el sentido de ese informe? Bueno, pues evidentemente el problema más gordo de fondo que tiene Treviño es la situación administrativa. Entonces, nosotros lo que creímos en su momento que todo esfuerzo era poco para solucionar el problema de raíz y salir de esta situación. Llevamos unos años de bloqueo, un poco entre comillas, del bloqueo de la situación, en el sentido de que, bueno, había gente que nos preguntábamos, la mayoría además de Treviño, la Junta de Castilla y León, con su informe negativo, tiene capacidad realmente de dirigirse en juez y parte y aquí se acaba la solución. O sea, realmente incluso desde el punto de vista jurídico, realmente esto es así. Y porque claro, realmente el problema está ahí, la demanda de la población seguía estando ahí, y sin embargo el planteamiento de la solución pues no lo veíamos. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a encargar un estudio de fondo a expertos juristas que nos digan realmente si esto es así, si no tiene solución, pues no perdemos el tiempo, nos vamos a casa o nos empadronamos todos en Álava y se ha acabado. Y es lo que hicimos, encargamos un estudio a expertos juristas y la conclusión fue tajante. Efectivamente, no es así. La Junta de Castilla y León lo que resuelve no es definitivo, es más, es todo lo contrario. Realmente la capacidad de modificación de los márgenes y los marcos administrativos no es de la Junta de Castilla y León, sino que es del Estado, de las Cortes Generales. Y entonces se abre una situación de posibilidad de solución realmente novedosa y diferente, y va a ser además muy determinante, como iremos viendo en el tiempo. Que les sentó mal al Partido Popular de Burgos, sobre todo, y a Inmaculada Ranedo en particular, claro que les sentó porque pusimos el dedo en la llaga, porque realmente dijimos y demostramos que con ese informe, con el informe se decía que... Eso que ella dice que hay tantos. Exactamente. Claro, sí, sí. Entonces, ese supuesto derecho de veto, esa situación que plantea y que ha planteado y mantiene todavía hoy en día Castilla, León y Burgos, pues sale hecho añicos. Realmente, a partir de que se demuestra que, como lo vamos a ver en las Cortes Generales próximamente, pues se abre, como digo, una expectativa y una situación nueva, y desde luego quien tiene la capacidad para resolver esto no es Burgos ni Castilla y León. Y no solo no tiene la capacidad, sino que es que no puede ejercer ese derecho de veto. Bueno, el Parlamento Vasco va a llevar el tema de la anexión del Condado Treviño va a debatir. De hecho, se ha aplazado varias veces, y la última creo que está propuesta para el próximo 18 de este mes. Creo que es la propuesta de debate después de trasladarse. Hemos escuchado las declaraciones de Alfonso Alonso, que ha sido alcalde de Vitoria-Gasteiz, actualmente portavoz en el Congreso del Partido Popular, y ha dicho que él va a votar en contra, va a votar a favor de que no haya anexión, lo ha dicho claramente. Él va a votar en contra de la anexión de Treviño a Álava. Hay que recordar que ha sido alcalde de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso, y que actualmente es el portavoz en Madrid, ¿vale? Parece ser que se marcha a Madrid y se olvida ya un poco lo que él representa o representa aquí, porque de hecho él está en Madrid, todo hay que decirlo, por presentarse al Congreso de los Diputados por Álava. Debería de velar por los derechos allí de Álava. Yo siempre lo he dicho, me da lo mismo que ser un parlamentario cuando va al Parlamento Vasco, va al Parlamento de Madrid, va por por un territorio, y ese territorio es el que a ti te vota, y se entiende que yo te voto porque quiero que defiendas
¿vale? Y no vayas de forma partidista a ver lo que tu partido quiere, no. Tienes que oponerte si realmente velas por los derechos de los alaveses, ¿vale? Por otro lado tenemos al diputado general de Álava, que dice lo mismo, y está, digamos, en acuerdo con César Rico, que es el diputado foral de Navarra, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de que los tres del Partido Popular, los tres, el diputado general de Álava, el diputado foral César Rico de Burgos, de Castilla y León, y Alfonso Alonso, como portavoz en el Partido Popular en Madrid, en el Congreso, van a decir que no a la anexión de Treviño. Quiero decir, hay una discrepancia en los socialistas, que los socialistas aquí en Álava están diciendo sí a la anexión, y en Madrid digamos, el partido en España está diciendo, del Partido Socialista, que tampoco, o sea, digamos que van de la mano con el Partido Popular. ¿No lo veis difícil, no lo veis complicado, teniendo la mayoría absoluta como lo tiene el Partido Popular ahora mismo de hacer este planteamiento? Que es decir, a pesar de que va con el mandato del gobierno vasco, o sea, porque el Parlamento vasco va a mandar una delegación de debate allí, ¿no? ¿No lo veis complicado aún así? Teniendo todo esto, fíjate que estoy hablando que hay muchos parlamentos en contra, ¿eh? Bueno, a ver, aquí hay que hacer una serie de lecturas complicado. Realmente Treviño nunca lo hemos tenido fácil, pero en estos momentos, si alguna vez ha sido menos complicado, es en estos momentos. Luego, por otro lado, vamos por matizar, digamos, el papel que está jugando el Partido Popular de Álava y País Vasco. Realmente es poco entendible, ¿no? Vamos, absolutamente injustificable e inentendible. Como dices, Alfonso Alonso por Álava, el diputado incluso general de Álava, que estén dando pábulo al Partido Popular de Castilla y León en el sentido de reconocerles que tienen derecho de veto. Dicen, hemos dicho que tú has dicho que de eso ni hablar. Dicen que ni hablar que les quitamos unas competencias y demás, lo cual es mentira, tajantemente, y saben que es mentira. Y se ha demostrado además ahora con el informe jurídico y se ha confirmado con la admisión a trámite en Madrid. Es mentira que se pretenda quitar ninguna competencia a Castilla y León. No se le puede quitar a nadie ninguna competencia que no tiene, y no tiene la capacidad de retener ni de derecho de veto o sea, Castilla y León, de ejercer. Entonces, están mintiendo claramente en el sentido de decir, ¿qué pensaríamos si nosotros quitaríamos al País Vasco, a Álava, una competencia y demás? Pues no mentáis, o sea, realmente no les estamos quitando nada, porque no se le puede quitar a nadie algo que no tiene, una competencia, que en este caso no. Entonces, por ejemplo, ¿ponen algún tipo de ejemplo cuando se refieren a las competencias? Tanto Alfonso Alonso, digo, el señor Rico, el señor de Andrés, ¿ponen algún ejemplo de qué competencias vulneráis en ese caso? Se sale un poco del tiesto. Dicen que qué pensaríamos si al País Vasco le quitasen el concierto económico vasco, ¿no? ¿Eso dicen? ¿En serio? Eso me va a decir. Entonces, es salirse del tiesto totalmente, y además es que, como digo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y aparte, como digo, no se le puede quitar, en este caso, no se le puede quitar a nadie algo que no tiene, como son las competencias que son exclusivamente de las Cortes Generales. La modificación de los marcos administrativos son de las Cortes Generales. Lo que sí es cierto, y lo que sorprende, que desde aquí, desde el País Vasco y desde Álava, se les dé crédito a esto, es que tanto Castilla y León como Burgos plantean esta cuestión como un derecho que ellos han tenido y tienen para ejercer contra Treviño, o sobre Treviño. Eso lo han mantenido. Y lo absurdo es que desde aquí se les dé credibilidad, e incluso ahora ya con el informe, como digo, contundente, incluso con la admisión a trámite en las Cortes Generales, se admite que no es competencia de Castilla y León. Es decir, ¿por qué les dan esa capacidad? ¿Por qué defienden? Incluso lo están defendiendo en algunos términos con más ardor que la propia Junta de Castilla y León y el propio diputado de Burgos. Es absurdo, no lo entendemos. Se están plegando claramente a las directrices o a las indicaciones que le da el Partido Popular, en este caso de Castilla y León o del Estado.
El PSOE en estos momentos tiene una actitud, también hay que reconocerlo, ligeramente diferente, por lo menos cualitativamente. El discurso que tuvo en la Diputación de Burgos, el portavoz del PSOE, fue de entender el problema y que realmente hay que dar una solución. Bien, luego resulta que votaron en contra y mantuvieron... O sea, sí. hacen discurso para luego votar en contra. No, sí, pero bueno, Bueno, quiero decir que son políticos, sí. empiezan por lo menos a entenderse y a resquebrajarse, diríamos, esas situaciones de... Y el PSOE del Estado pues también ha mantenido inicialmente el discurso de toda la vida, esto está blindado, esto no se puede tocar y tal. Creemos que realmente es muy difícil justificar para alguien, sobre todo si se puede considerar demócrata, que no hay una base de sentido común y razón para solucionar esto. Y se están oyendo discursos, y nosotros estamos detectando que incluso en el propio Partido Popular dentro de Castilla y León también está habiendo por lo menos debate. Aquí en el País Vasco, en la votación, hubo ausencias significativas, ya sabéis que el Partido Popular se abstuvo, y hubo ausencias significativas en la votación. Y fueron ausencias. ¿De quién es? ¿Nombres y apellidos de los ausentes? ¿Te lo sabes? A ver, creo que la... Ha sido el más relevante, si quieres, algo más relevante. ¿Cómo no me sale ahora el nombre? La diputada representante del País Vasco, secretaria general. ¿Arantxa Quiroga? Arantxa Quiroga no votó, por ejemplo. No lo sé, o sea, una serie de diputados, fundamentalmente de Vizcaya, creo, y Guipúzcoa. Chaco. ¿Qué es lo que tiene que tener? El sentido común, ¿qué es lo que se requiere? Precisamente. Entonces, aparte de que aquí no se atrevieron a votar en contra, tampoco fue un bloque dentro del Partido Popular. Hay debate y hay división también interna, nos consta, entre los propios partidos políticos. ¿Cómo se vive en el día a día en Treviño? Es decir, ¿cómo lo vivís? Y en la Puebla, claro, porque no podemos hablar solo de Treviño, hablamos de Treviño y de la Puebla. ¿Cómo se vive en el día a día? Bueno, pues es que el problema ahora adquiere una dimensión que todavía no hemos ninguno, incluso en Treviño lo estamos digiriendo en su verdadero sentido, en profundidad. Y se está cambiando mucho en el sentido de que, vamos a ver, a partir de ahora, el problema desde el punto de vista legal, que era la barrera que nos planteaban, y bueno, desde el punto de vista legal, este problema está blindado. Castilla y León tiene toda la potestad para bloquearlo, decir que no, y se ha acabado. Pues desde el punto de vista legal, eso sale hecho. Sí, eso no he dicho que no, pero el día a día, ¿cuál es el día a día allí, Ignacio? Pues el día a día, ¿cómo lo vivís los vecinos? Es decir, porque al final, antes hablabas del empadronamiento. Hay muchos que habéis optado ya por empadronarnos en Vitoria, ¿no? Por el tema de servicios, necesidades. Claro, es que y habrá gente que no tenga casa en Vitoria y tenga que empadronarse en casa de unos primos, unos hermanos, un hijo. Sí, bueno, el día a día, pues, en principio seguimos evidentemente la dinámica de, bueno, la prestación de servicios no cambia, pero se va a abrir una dinámica ya totalmente diferente, en ese sentido de que hay que empezar a cuestionarse, sobre todo desde las instituciones de Álava y del País Vasco, por ejemplo, la situación de convenios. Y ahí también en Treviño se está abriendo el debate, en el sentido de que, vamos a ver, ¿tienen justificación los convenios en Treviño? Claro, desde el punto de vista de que no hay una solución, sí, es decir, cuando no queda más remedio, estamos hablando de situaciones, por ejemplo, de fronterizas, cuando no hay más remedio tiene sentido los convenios, pero cuando hay remedio, y se ha demostrado ahora y se va a demostrar en Madrid, ¿tienen sentido los convenios? Pues evidentemente no. ¿Eso qué va a suponer? Pues que va a haber que poner en entredicho ya la firma de convenios, por ejemplo. Y va a haber que empezar a pensar en un nuevo modo de gestionar los servicios. Tanto el País Vasco como la Diputación de Álava se van a tener que cuestionar la forma de gestionar los servicios. Y desde luego para nada va a tener que ser a través de convenios. Porque, como digo, los convenios es la última solución, pero los convenios no dejan de ser el parcheo, la improvisación, los protocolos. Entonces, bajo esa situación se puede justificar, entre comillas, si no hay solución. Pero como se está demostrando que hay solución,
Si hay solución, ¿qué sentido tienen los convenios? Entonces, todo eso se va a empezar a cuestionar. Y en Treviño ya estamos también empezando a visualizar esa situación de que, vamos a ver, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. ¿En qué sentido y qué justificación tiene administrativamente mantener esta situación de convenios y mantener esta situación de prestación de servicios? Pues para nada. Entonces, evidentemente, a partir de ya, la cuestión es convenios, cero, el tiempo de los convenios se ha acabado, prestación de servicios de pleno derecho, como tiene cualquier ciudadano de este país. No a través de convenios, sino de pleno derecho. Pero, repito, bueno, es una decisión que tomáis en el Pleno y evidentemente no vais a llegar a ningún acuerdo con la Diputación Foral de Castilla y León de renovar ningún tipo de convenios y más, y vais a usar los derechos de pleno derecho, para la redundancia, pero dos no juega si uno no quiere. Ignacio. Sí, pero imagínate, bueno, siempre la pelea... Porque Álava también juega en de hecho, sí. Quiero decir, la Diputación Foral de Álava, dentro de su presupuesto, tiene una asignación económica para mantener ciertos servicios en el Condado de Treviño. Sí. Contradictorio, por alguna forma, que no sé si está conveniado o no, pero si vamos a los derechos y hay que jugar con Álava, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, la pelea desde Castilla y León, como te voy a insistir un poco en el tema, ha sido, si nos recordamos un poco, retrotraemos a aquella comisión mixta, Senado, sí, que fueron... Sí, correcto. Aquello salieron como el Rosario de la Aurora, salió rana. Porque iban desde aquí, desde el País Vasco, la Diputación de Álava. Sí. Y País Vasco decían, hay que entrar al asunto, al fondo. Y Castilla y León, convenios, y se ha acabado. Y aquí otra reunión. No, convenios pueden ser entendibles si se entra a la solución de fondo. Y mientras que esto, pues evidentemente se justifica, vamos a solucionar, no se puede dejar abandonados a la población de Treviño, bueno. Y lo mismo, el mismo discurso, 3, 4, 6 reuniones y eso nos da y salió. Entonces, el modelo de administración y de prestación de servicios de convenios de la administración de Castilla y León, de aquí, del País Vasco y de Álava, ya no va a ser a base de convenios. El modelo de prestación va a ser a lo mejor de una situación de provisionalidad, de una situación transitoria, de una situación... No vamos a decir que se plantee en términos radicales como hizo en su día el presidente de la Comunidad de La Rioja, dices, a corto, porque no tengo ninguna obligación, y es cierto, el caso de Treviño, ni Álava ni el País Vasco, en el momento en que entramos en una situación ya de fuerza política, no de fuerza legal, no tenemos ninguna obligación, exactamente. Sí. Se podría entrar perfectamente, es decir, Álava ni el País Vasco no tenemos... un convenio de este tipo, hombre, sí, porque la otra justificación... mucha gente desprotegida, La otra justificación de equipararnos a zonas... Eso nos va a pasar a vosotros, no entiendo que con la ruptura de estos convenios no va a perjudicar a los vecinos de Treviño, ¿no? Claro. ¿Podría perjudicar, quiero decir, esa ruptura de convenios o no? Claro, lo que estamos denunciando es... Porque puede ser que si hacéis esa ruptura de convenios haya menoscabo de servicios que vosotros denunciáis a la vez, pero también os pueden decir que habéis roto los convenios. Sí, os pueden acusar de romper los convenios y por eso tenéis ese menoscabo. Sí. ¿Podría ocurrir esa situación? Sí, no, pero lo que denunciamos es la forma. Es decir, la forma convenios, porque los convenios, la administración lo que tiene que hacer es prestar los servicios a la población. Los convenios sirven para salvar la espalda y la responsabilidad, en este caso, Castilla y León. Vale. Es decir, asumes que yo tengo que prestar el servicio y entonces, por ejemplo, claro, nos se vio obligado el diputado de Sanidad, Darpón, a decir, no, ha funcionado los protocolos, hay un convenio, ¿y qué hacen en realidad? Salvarle la espalda y la responsabilidad a la administración de Castilla y León. Claro. Entonces, convenios para eso no. Los convenios deberían ser, podrían tener justificación para prestar servicios. Pero en estos momentos la forma, el formato convenios, entonces hay que modificar la fórmula total de administración. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una solución encima de la mesa, una posibilidad de solución. Legalmente está establecido que se puede y se debe solucionar. Entonces, la fórmula convenios, ¿para qué?
para salvar la espalda a Castilla y León, pues no. ¿Eso quiere decir que hay que dejar de prestar los servicios a Treviño? No. Evidentemente no se puede dejar tirado a Treviño, porque además el único que puede prestar el servicio en estos momentos es el País Vasco y la Diputación de Álava. Entonces no se debe, pero las fórmulas, como digo, entraremos en una situación de provisionalidad, una situación de transitoria, una situación... Espero que la precariedad no. Y eso hay que dejárselo día a día, claro, a Castilla y León. A Castilla y León, y decir, señores, claro, estamos en una situación de precariedad y estáis incumpliendo vuestra responsabilidad. Con esto acabamos, pero hay una expresión que dice, se ha perdido el tiempo, dices tú, se ha perdido mucho el tiempo con este asunto, lo ya se hacía en algún artículo. Antes arrancábamos la entrevista y al arrancar la entrevista base me dices que el Partido Popular estuvo gobernando de 9 con 3. Mucha ruptura, tenía que haber ayuntamiento para no ponerse de acuerdo. No era mucha, digo, pregunto, mucha ruptura. Y ahora, ¿cómo habéis conseguido el consenso? Bueno, el consenso mayoritario en Treviño más o menos siempre ha existido. Lo que pasa es, como digo, hubo un parón administrativo. Pero mucha ruptura, sí. Ignacio. Mucha ruptura ha habido ahí. Sí, pero la ruptura ha existido siempre. Lo que pasa es que, a ver, y eso hay que situarlo, diríamos, en el papel que está jugando el Partido Popular de Castilla y León en Treviño. Y en estos momentos también se dedica a dividir, ¿no? Sí, a dividir a la población, entiendo. Siempre ha ¿Es lo que estás diciendo? Siempre ha existido la ruptura entre el Partido Popular, representado en Treviño, y el resto, la mayoría de la... Eso siempre ha existido. Y en estos momentos, incluso encabezado por una concejala, en estos momentos, que ni es de Treviño, ni vive en Treviño, ni se ha empadronado nunca en Treviño. Es concejala del Partido Popular, ¿estás diciendo? Es concejala del Partido Popular. No vive en Treviño, ni es de Treviño, ni se ha empadronado nunca en Treviño, y está defendiendo los postulados del Partido Popular en Treviño. Entonces, en esta situación... ¿Se puede saber el nombre? Lo que ha habido es, yo lo ignoro, ¿se puede saber el nombre? Lo que ha habido es ¿Se puede saber el nombre? Que yo lo ignoro. De Inmaculada Ranedo, de la alcaldesa. O sea, Inmaculada no vive en el pueblo. No, ni ha vivido nunca, ni es de Treviño, ni ha vivido nunca, ni se ha empadronado nunca en Treviño. Vale. Entonces, esta es cabeza de lista. Sí, cabeza de lista del Partido Popular de Castilla y León en el Ayuntamiento de Treviño y está siguiendo los postulados, lógicamente, de Castilla y León. Donde sí que ha habido dispersión o ruptura, bueno, en alguna forma es en el resto de las concejales del municipio, que en estos momentos, afortunadamente, nos hemos podido... Escuetamente, ¿qué te dicen los vecinos ahora? ¿Qué te susurran al oído? ¿Qué te van contando? ¿Qué te dicen? Pues creemos que estamos en la buena línea. Ellos están contentos con la decisión y apoyan ahora mismo al actual alcalde de Treviño. Te apoyan, notas que los treviñeses están a favor de que por fin se tome la decisión de... Sí, sin ninguna duda, vamos, eso nunca... En el Treviño, si ha habido algo, siempre es prácticamente unanimidad. Y alguna vez hemos dicho, si hoy se volvería a repetir la consulta popular, saldría adelante. Vamos, saldría del 90%, y si es, como digo, vinculante, un referéndum vinculante... Ya sabes que eso no te lo van a consentir. No se va a dar nunca, porque saben que lo van a perder. Sí, pero eso, bueno, estamos viendo lo que está pasando en Cataluña, olvídate. Ignacio Portilla, muchas gracias por acercarte hasta este estudio aquí en el Gran Hotel Lacua, que hemos montado aquí, y bueno, acercarte, venirte desde Treviño para contarnos esto, que me parece muy interesante. Te agradezco mucho, mucha energía, mucha fuerza, y lo mejor para los treviñeses. Desde aquí les mandamos un saludo, y bueno, que vaya todo muy bien, Ignacio, ¿vale? Estaremos pendientes a ver qué pasa el próximo día 18 en Cortes, a ver qué pasa en ese debate. Creo que será importante y es el momento, ese es el momento, a ver lo que pasa. ¿Vas a ir tú a Madrid? ¿Vas a Madrid? Sí, ya se está organizando un autobús ya lleno, seguro, y va a ir más gente. O sea, sí, vamos a ir allá y vamos a asistir a la confirmación de lo que ya estábamos diciendo. Bueno, se abre un nuevo tiempo para Treviño. Treviño Arabada. Bye. Gracias, eskerrik asko. Bye.